Hola queridos hermanos, qué placer es poder compartir con ustedes estos vlogs del Ministerio Puerta del Cielo, que vamos a dedicarnos a la misión, pero específicamente a la oración por aquellas etnias que aún no son alcanzadas, aquellas etnias que no tienen traducción bíblica, y también por los hermanos que se encuentran en el campo y necesitan nuestras oraciones, para enfocarnos y poder conocer las necesidades de cada uno de ellos, ¿no? Hoy yo te quiero dar un pequeño resumen sobre misión y poder entender a dónde vamos a ir enfocados. Primeramente, yo quería darte a conocer el cumplimiento de la gran comisión alrededor de la enseñanza de Jesús. En el capítulo 24 de Mateo, 24:14 específicamente, los discípulos le preguntan a Jesús cuándo Él vendría en gloria por segunda vez, ¿no? Cuándo Él vendría de vuelta y cuándo sería el momento ese de su llegada por segunda vez. Y el Señor Jesús en este capítulo nos da la palabra clave, ¿no? De cuándo Él va a volver. Si bien ni el día ni la hora nadie lo sabe, solo el Padre, pero en este capítulo Él nos da la palabra clave de entender cuál va a ser el momento que Él venga por segunda vez. En Mateo 24, capítulo 14, dice: y será predicado este evangelio del reino de todo en el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Sí? Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué quiere decir esto? Él nos muestra que hasta que todo el mundo no haya escuchado hablar de la palabra del Señor, Él no va a venir por segunda vez. Él está esperando que todo el mundo pueda escuchar de su palabra, que pueda tener acceso a su palabra. Y lamentablemente en el mundo hay casi 16.000 etnias, las cuales solo 10.000 son alcanzadas y 6.000 aún no están alcanzadas. 6.000 etnias no están alcanzadas. Quizás entre estas 6.000 etnias hay muchas que no tienen traducción bíblica, que no tienen un solo versículo de la palabra del Señor en su lengua, que no puedan entenderlo. Los otros a veces leyendo, teniendo la Biblia, teniendo las herramientas, a veces nos cuesta. Imagínense en ellos que no tienen un solo versículo de la Biblia y no pueden entender la palabra del Señor. Hay un capítulo clave que es en el capítulo de Romanos 10:14. En Romanos 10:14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber que les predique? No es también uno de los versículos clave. ¿Cómo ellos pueden oír? ¿Cómo van a poder oír si no hay nadie que les lleve la palabra del Señor? Que nadie les explique la palabra del Señor. ¿Y cómo van a creer si no tienen una Biblia en su propia lengua? ¿Cómo pueden creer en algo que no entienden? ¿Y cómo van a oír si no hay nadie que vaya y que les predique, no? Entonces, debemos tomar conciencia de esta palabra que el Señor nos da y entender que hay mucha cantidad de gente que aún no conoce de la palabra del Señor. Y que nosotros como hijos de Dios, fue una orden del Señor que nos dio la posta de salir y predicar el Evangelio, ¿no? Y llevarle la palabra del Señor. Yo quiero darte un pequeño resumen. Hay una ventana que se llama la ventana 1040. En esa ventana se encuentra al norte de África, parte de Asia, una gran parte de Asia y Oriente. En esta ventana 1040 podemos encontrar la religión, el nacimiento de las religiones como el budismo, como el islam, como el hinduismo.
son tres religiones muy fuertes que se encuentran en esta ventana 1040. Estadísticas globales dicen que el 80% de la población de esa ventana, del mundo, perdón, se encuentran pobres y el 80% está dentro de esa ventana. Es decir, el 80% de la población mundial, los pobres se encuentran dentro de esa ventana. Y podemos ver que ellos se encuentran cegados, que aún no tienen, ¿no?, la forma autosuficiente de poder ver la realidad de otra manera. Nosotros estamos para llevarle la luz, ellos se encuentran en oscuridad. Podemos ver un capítulo, una palabra que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. En Primera de Juan dice: confiamos en Dios, pues sabemos que Él nos oye, si le pedimos algo que a Él le agrada, y así como sabemos que Él oye nuestras oraciones, también sabemos que ya nos ha dado lo que hemos pedido. Entonces, podríamos decir que nosotros podemos orar por ellos. Podemos adoptar un grupo étnico de esa ventana 1040 o un grupo étnico que se encuentre en alguna otra parte del mundo y orar para que los otros, dice la palabra esta, que confiamos en Dios, pues sabemos que Él nos oye, ¿no? Si le pedimos algo que a Él le agrada, ¿cómo no le va a agradar que nosotros estemos orando por personas que aún no lo conocen? Y así como sabemos que Él oye nuestras oraciones, también sabemos que ya nos ha dado lo que hemos pedido. Entonces debemos orar con fe, con perseverancia por estos pueblos. En el próximo blog vamos a ver diferentes pueblos para que vos puedas adoptar un pueblo, para poder orar por ese pueblo. Nos vamos a encontrar, Dios mediante, en el próximo blog del Ministerio Puerta del Cielo. Un gusto haber compartido este pequeño resumen con vos. Hasta luego.